amigos, esto es De Pastor a Pastor, un programa para enriquecer a todos los líderes y aprender de lo que Dios ha depositado en cada pastor. De Pastor a Pastor. Bien, amigos, aquí estamos el día de hoy en su programa De Pastor a Pastor. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una de nuestras ediciones de este programa que va dirigido a todo el pueblo del Señor, pero específicamente al liderazgo, los pastores, quienes hemos tenido el privilegio de haber sido llamados por Dios para guiar al rebaño, para liderar también. Así que gracias por acompañarnos. Recuerde que este programa se transmite lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde y usted puede sintonizarnos y comentarlo con otros pastores también. Nuestra meta es unirnos en oración y aprender unos de otros. Por cierto que el día 15 de octubre, lunes 15, tenemos nuestro evento en la ciudad de Covina y le queremos animar que nos acompañe. Vamos a estar en la iglesia Visión de Fe y yo creo que va a ser un tiempo excelente para orar, hermanos, por la nación, para orar precisamente pues por todas las situaciones como el avivamiento, Israel, los radioescuchas, etcétera. Y va a ser el lunes 15 de octubre, 6:45 a 9 de la noche, un tiempo de oración, de adoración, un tiempo, hermanos, para crecer. Y esto es en la calle, es en el 800 Norte Bana Avenue en Covina. Usted puede pedir información al 1-800-260-5676. Hoy tengo con nosotros, tenemos el gusto, el privilegio de tener con nosotros al pastor Pedro Villarreal, quien es pastor de la Iglesia de Dios, ahí en la ciudad de Pacoima. Y él va a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que se llama el privilegio de ser representantes del reino de Dios. Pastor, gracias por acompañarnos. Un placer, mi hermano, el hecho de que nos inviten para nosotros es un tremendo privilegio, un honor muy especial, y estamos aquí para compartir con los amigos y toda persona que está sintonizando esta estación. Así que agradezco esta gran oportunidad que ustedes me permiten para compartir. Pues vamos adelante, mi hermano. Amén. Así que estamos tratando, amigos y hermanos, a todos ustedes quienes están sintonizando esta programación, especialmente, como decía el pastor Ned, especialmente a los pastores, pero al liderazgo en general, y por qué no decir a los cristianos, amén, porque en toda la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que el privilegio de ser representante de Dios en el reino de Dios, representar los intereses del reino, es lo más grande que puede haber. Así que primero, creo que lo primero que tenemos que identificar es un llamado, porque el tiempo apremia y tenemos que ir a las cosas más importantes. Amén. El llamado, hermano, al ministerio de ser representante de los intereses del reino de Dios es de origen divino. El Amén. Apóstol San Pablo, como los profetas Isaías y Jeremías, Isaías en su capítulo 6, en el verso 8 al 9, registra el llamamiento que es dramáticamente poderoso. Amén. Cuando es llamado a una función muy especial en la tierra. De la misma manera Jeremías, en su capítulo 1, en el versículo 5 al 7, Dios le hace un llamado tremendo, poderoso, Amén, que sacude hasta los cimientos de su vida, y es un hombre que está apasionado desde el momento Amén. En que fue llamado hasta el último segundo de vida que él Amén. Tuvo en la tierra. Pero ¿qué diríamos del llamamiento del apóstol San Pablo? Ajá. Esto lo hallamos en Gálatas, el capítulo 1, el verso 15 y el verso 16. Amén. El apóstol Pablo dice: el llamamiento o el evangelio que yo predico no lo aprendí de hombres, ni lo recibí por hombres, sino directamente por revelación de Jesucristo. Amén. Eso es una de las primeras cosas que el hombre de Dios tiene que tener, un llamamiento definido, una Amén. Experiencia única y especial. Así que todo ministro, antes de ejercer el ministerio, debe ser, en primer lugar, miembro fiel de una congregación. Amén. Ninguna persona que sea un ministro, es decir, un miembro fiel, podrá ser un ministro efectivo. Amén. Necesita primero tener un encuentro y luego una fidelidad, una conexión con el Señor, a fin de ser un ministro efectivo. De hecho, Pablo le dice, cuando él habla a Timoteo, le dice: esto encarga a hombres fieles. Así que el prerequisito, obviamente, es ese llamamiento definido, pero también ser fiel, ¿no? Él no puede impartir lo que no tiene, lo que no es. Y yo creo que lo que está comentando se me hace tremendo, pastor, que la persona debe ser hallada fiel. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco se habrá puesto sobre lo mucho. Entonces, si la persona no pudo experimentar fidelidad, por ejemplo, en lo de alguien más, también dice Lucas, ¿cómo se le dará lo que es de él? Entonces, dice, si no fuiste fiel en lo de otro, ¿cómo te van a confiar lo que es vuestro? Entonces yo creo que
es completamente... Estamos de acuerdo, pastor querido. Perfecto, continúe, por favor. Perfecto. Porque una de las cosas, si analizamos bien las Escrituras, hallamos que en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes tenían que ser levitas y ser puestos por Dios, no imponerse ellos a sí mismos. Así es. Pero no necesariamente todos los levitas tenían que ser sacerdotes, pero el sacerdote tenía que ser necesariamente la tribu de Leví, o sea, levita. Lo mismo sucede hoy día. Todo ministro tiene que ser un creyente ejemplar, modelo, porque de otra forma no puede ser un ministro si no ha sido un miembro fiel. Así es, excelente, de acuerdo. Continúe, pastor, por favor. Amén. Así que es importante que tengamos esa conciencia que primero tenemos que ser llamados. Hoy día como que hay una modalidad de personas que se autonombran y simplemente esto no es asunto que a mí se me antoja, es asunto que Dios llama específicamente, y recalco mucho lo que el llamamiento a estos hombres que ya mencioné, a Isaías, Jeremías y también al apóstol Pablo y tanto, y nosotros también tenemos la necesidad de identificar, como le dijo Jeremías. Sí. Jeremías identificó lo que Dios quería de él, y eso fue lo que lo llevó a tener una profunda convicción. Así que, hermano, en primer lugar, el tiempo, apremia, quisiéramos decir muchas cosas. Quisiera añadir algo antes de que pase, para el siguiente, que se hace tremendo, ¿no? Que hay personas que se autonombran, es decir, que yo creo que, mire, desde Cristo, Él fue enviado por el Padre, y así, ¿no? Todos los apóstoles fueron enviados por Jesús, y luego ellos enviaron a otras personas, Pablo envió a Timoteo, etcétera. Correcto. Entonces, siempre hay un llamamiento donde la persona es asignada, no puede tomar la iniciativa así, pues yo voy a empezar mi propia iglesia, yo voy a empezar mi propio ministerio, ¿verdad? Porque en esa iglesia no me quieren, yo predico tan bonito. No, así no puede ser, tiene que ser algo donde el Señor lo llama. ¿Y sabe qué pasa? Pasa cuando a veces el Señor nos llama, uno no se siente muy capaz, la verdad, uno se siente hasta como que no quisiera. Lo vemos en el caso de Moisés, de Gedeón, donde uno dice, pues no, o sea, no me siento capaz. Sin embargo, Dios un poquito que lo empuja a uno, y uno se da cuenta que pues sí, el llamamiento. Yo he visto que a veces los que quieren, o los que se sienten que son, no son, y los que sienten que no son, son, porque Dios los está mandando, y uno dice, Señor, pues lo hago porque tú me llamas, pero no estoy buscando un puesto. Y Dios confirma a esas personas en un lugar donde Él la respalda. Definitivamente, si usted analiza, por eso me llama mucho la atención del llamamiento de Jeremías. Él dice, Señor, no sé hablar porque soy niño. Así es. Isaías dice, soy un hombre inmundo que habito en gente que tiene labios inmundos. Así pero el es. Señor dice que envió un serafín con un carbón encendido, tocó sus labios, lo limpió y lo preparó. Exactamente. Y creo que ninguno de nosotros puede ser efectivo a menos que entienda que es llamado directamente de parte de Dios. Cuando digo que uno se autonombra, Así es. no son las cosas que yo quiero, es lo que Dios me está llamando a hacer. Amén. Así que, Pastor, tremendo. y para eso hay un proceso, no es asunto que ya me llamó. Moisés le llevó 40 años en el desierto para comenzar el ministerio. Y algunos quieren apenas se inician y ya están hablando de grandezas. Eso, el reino, representar el reino de Dios en la tierra es simplemente una responsabilidad, es un honor, es un privilegio, es una carga, no es cualquier cosa, es algo tremendamente que privilegio, uno tiene que temblar frente a esta realidad, porque ¿cómo voy a representar los reinos? Y es una gran responsabilidad, pastor, porque cuando decimos que el Señor nos puso y bueno, estamos en un pastoreo, no es cualquier cosa, hermano, porque estamos hablando de Dios, estamos representando a Dios. Yo creo que uno debe de asumir con mucho temor de Dios esa posición que Dios le da a uno, la verdad, con mucho, no inseguridad, sino un respeto profundo por la posición, nunca abusar de ese lugar, nunca darlo por hecho, tomarlo a la ligera, porque realmente, como usted lo dice, es una gran responsabilidad. Lo es, hermano. Primeramente es un honor, porque ¿qué merezco? ¿Por qué Dios se fijó en mí? Pero ahora que ya Dios me hizo conciencia que Él se fijó en mí, ahora tengo que responder con honradez, con fidelidad, con mucho sentido de responsabilidad. Así que, y como digo, hay unas cuantas cosas que me gustaría, si el tiempo nos permite, compartir. En primer lugar, la preparación y formación del ministro evangélico es algo que demanda, que exige en los tiempos en que vivimos, demanda para nosotros. No es cualquier cosa, no es representar una compañía, una empresa, una organización X, no. Estamos representando los intereses del reino de Dios aquí en la tierra, y como tal requiere conciencia de lo que es
ser un representante de Dios. Yo digo, si las compañías, si las personas, los políticos, que los diplomáticos que van a otros países van y representando los intereses de su nación, van a investir de autoridad, y cualquier pequeño error que ellos hagan compromete a la nación. Claro. Nosotros representamos los intereses no de una nación, del reino de Dios. Amén. Y cualquier mínima cosa comprometemos los intereses de Dios en la tierra. Tremendo, pues yo creo que es muy bueno que de lo que está hablando, ¿no? Porque yo creo que a veces las personas pueden tomar un poco a la ligera esto, y la cuestión de la preparación bíblica. Yo creo que la preparación yo lo podría llamar en dos aspectos, ¿no? Una es la formación intelectual bíblica y otra la formación del carácter. Porque a ver, la persona pudo haber terminado un instituto bíblico, y debe, porque la persona que va a enseñar la palabra tiene que saber lo que está haciendo, pero aparte tiene que haber sido formado como un discípulo, una persona que supo someterse a la autoridad y que entiende ese proceso para que lo pueda dar. Porque tal vez la persona dice, pues yo soy llamado, yo voy a una escuela bíblica y voy a poner mi iglesia, y decirle, no es así, ¿verdad? No, señor. Tiene que haber algo donde, no, señor. Como usted dice, pastor, o sea, la persona va a representar, sí, o sea, una compañía es importante, pero está representando el reino de Dios. Así es. Por lo tanto, la responsabilidad es muy grande. Y nunca, hermano, si alguien nos escucha en este momento, se puede tomar esto a la ligera. Nunca se adelante al lugar que usted sienta, que se espere el llamamiento, la confirmación de parte de Dios. Porque mire, yo he visto personas que de repente comenzaron una obra, hermano, con muchas cosas, pero era de ellos, no era de Dios. Y de repente el fracaso, se invierte tiempo, pero fracasa, y mucha gente tropieza, hermano. Así es. Se cierran las iglesias y la gente queda muy lastimada. Así es. La Biblia es muy específica, muy clara, muy directa sobre este particular, porque no somos nosotros los que estamos levantando, estamos simplemente siendo administradores, representantes del reino. No es nuestro el negocio. Esa es la gran diferencia, que alguien puede levantar un negocio y eso es tuyo, pero esto no es nuestro, somos administradores, y como tal tenemos que dar cuentas al Señor. Cuando hablo de preparación, primeramente estoy hablando de la urgencia de prepararse secularmente primero. Ahora, no determina esto que si no hay preparación secular, no habrá efectividad. Pero recuerde que entre más preparado esté el varón de Dios, la persona, la dama, quien sea el líder, más efectivo va a ser en el trabajo. Como usted decía, cuando uno va a un seminario, va a una escuela X, cual sea esta, que en cualquier nivel, va con la idea, no es lo más importante sacar un título, sacar un diploma, qué sé yo, va a formarse, a aprender, a tomar un sentido de formación, como usted dice, porque la formación del carácter no la da la escuela, la da el Espíritu Santo. Cuando uno se somete, se entrega, le entrega todas sus facultades. Ahí está, hermano. Yo creo que lo que está platicando nuestro hermano, el pastor Pedro Villarreal, hermanos, es muy importante. El tema de hoy se llama el privilegio de ser representantes del reino de Dios. Voy a una pequeña pausa, por favor, no se vaya, pero yo creo que este tema debe de hacernos pensar muy bien a los líderes que estamos en cuanto a nuestro papel, nuestra responsabilidad. Así que vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso en su programa De Pastor a Pastor. Ya estamos de regreso. De pastor a pastor. Un tiempo de comunión para fortalecernos mutuamente. Ya volvemos. Pastor a pastor. Ya estamos de vuelta con más. Esto es De Pastor a Pastor. Un tiempo de comunión para fortalecernos mutuamente. Bien, hermanos, aquí continuamos el día de hoy con un tema importante en este programa que se llama, el título de hoy se llama El privilegio de ser representantes del reino de Dios. Y quiero un poquito platicar en ese pastor Villarreal. De repente, con la prisa, no tuve tiempo, discúlpeme, pastor, pero quiero presentarlo. Él es un hombre de Dios nacido en Sinaloa, en México. Él fue llamado al ministerio en el año 63, perdón, él comenzó hace muchos años ya, tiene mucha experiencia, gracias a Dios, se graduó en el Instituto Bíblico en el 67 y tiene una carrera profesional. No quisiera entrar en mucho detalle por razón de que quiero que también termine su tema, pero él actualmente, hermanos, él tiene pastoreando la congregación Iglesia de Dios desde el año 79. Del 79, 10 años en San Francisco y 24 aquí en Pacoima. Estamos hablando de 34 años de pastoreando. Aquí en los Estados Unidos nada más. Gracias a Dios, hermanos, qué bendición
un hombre con esta experiencia. Yo la verdad quiero dar la dirección de su iglesia. Si usted conoce a alguien por esta zona, refiéralo con el pastor Villarreal, tremendo. Ya lo escuchó hablar, su claridad, su mensaje bíblico tremendo. El número es el 818-897-6600. Su iglesia de Dios, está en el 13479 Van Nuys Boulevard, ahí en Pacoima. Ellos tienen servicio los domingos, escuela dominical 9:45, reunión general a las 5 de la tarde, lunes oración y lectura bíblica de 6:30 a 8, martes grupo de estudio bíblico a las 7 p.m, miércoles reunión dirigida para damas o caballeros a las 7 p.m, y viernes reunión de jóvenes 7 p.m. Una iglesia completa, pastor, con mucha actividad. Dios me lo bendiga. Amén. Por favor, si usted conoce a alguien que no tiene iglesia, usted mismo quiere saber de la iglesia del pastor Villarreal, 818-897-6600. Por último, quiero recordarles de la noche de clamor, hermanos, en la ciudad de Covina. Es un evento de la Radio Nueva Vida para orar. Pastores están cordialmente invitados. Nuestra única intención es orar. ¿Por qué? Por el país, por avivamiento, por Israel, por la ciudad, por las autoridades. Venga con nosotros, hermano. Esto es lunes 15 de octubre, ahí en la ciudad de Covina, en el 800 Norte Bana Avenue. Y usted puede pedir la información en el 1-800-260-5676. Por favor, acompáñenos. Va a ser una noche de adoración e intercesión. Pastor, no quiero quitarle más tiempo porque me encanta su tema. Quiero dar un súper breve repaso. El pastor nos está hablando de que la persona llamada tiene que tener un llamamiento definido de parte de Dios, y que la preparación no es cualquier cosa, que hay una urgencia. Entre más preparado está el líder, más efectivo puede ser. Yo creo, hermano, que esto es muy importante porque la gente piensa como que es algo muy sentimental. Yo siento que, bueno, sí puede sentir, pero la persona debe de prepararse, porque es verdad que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Pero Dios espera. Pablo, cuando le da instrucciones a este Timoteo, a su discípulo, le dice, ocúpate en la lectura. Él habla de la preparación de la persona que va a estar sirviendo a Dios. Entonces debe tomarse como algo muy serio el que el líder de cualquier ministerio, cualquier parte de la iglesia, se capacite. Por favor, continúe, pastor. Otra de las cosas, podríamos seguir en la línea que usted está tocando como discipulado. Por ejemplo, los grandes líderes no se autonombraron. Amén. Fueron discípulos que aprendieron, se encarnó en ellos el ministerio, por ejemplo, de Moisés en Josué, el ministerio de Elías en Eliseo, el ministerio de Timoteo y Tito, de Pablo. Estos hombres se encarnaron en estos líderes y fueron tan poderosos, tan efectivos, porque supieron darle lugar a Dios. Así que una de las cosas muy importantes que hay una carencia marcada es el asunto, el marco doctrinal y estructura de su denominación de las personas. Le digo, la mayor parte, hermano, la mayor parte de nuestra membresía no conocen las raíces, los fundamentos, las doctrinas, la estructura, cómo se maneja la iglesia. Pues, ¿a qué iglesia por ahí? ¿Y qué es lo que? Pues, ¿quién sabe? Y lamentablemente hay un porcentaje muy marcado también de siervos de Dios, de ministros que no conocen, no están definidos en su línea doctrinal, estructural. Creo que es muy importante conocer la doctrina, conocer la estructura de la iglesia y conocer también el origen, cómo se ha desarrollado, de dónde viene, dónde está y qué es lo que quiere llegar. Creo que es muy importante, pastor, perdón que lo interrumpa, se me hace excelente, porque muchas es básico que la iglesia incluso dé a los miembros un poco la historia de dónde vino la iglesia, quién es la autoridad, cuál es la estructura que tiene la iglesia y la doctrina, porque yo creo que, mira, ahorita hay tanta cosa que está surgiendo en el mundo, tantas corrientes, que la persona sí tiene que saber si el fundamento de la iglesia es apostólico, es profético, lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que habla del fundamento de los apóstoles y profetas, y obviamente la sana doctrina. Yo, hermanos, creo que este punto que está dando nuestro hermano Pedro Villarreal es básico, el que hay personas que asisten a la iglesia pero no conocen ni la doctrina ni la estructura. Es triste, lamentable, pero lo que usted estaba citando ahí, la Biblia habla de 5 ministerios ahí, y eso no tenemos el tiempo para abundar más, pero 5 ministerios son la base. Pero va a regresar, pastor, y nos gracias. Nos va a explicar. Será un placer. Así que le digo, esos 5 ministerios son básicos, determinantes y fíjense que la clave ahí dice Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego otra expresión clave es para la perfección de los santos.
Dios. Amén. La perfección no quiere decir que van a ser santos que no pecan, no, que están expuestos, sí. Lo que quiere decir ahí es que para madurarlos, para llevarlos a una experiencia, a una solvencia, a una solidez, a una estabilidad que no los mueva, como dice Pablo, cualquier viento de doctrina. Ese es el punto más importante para mí. Ahora, cuando hablamos también de esto, tenemos que hablar para el ministerio, para el ministro, el renglón teológico. Así es, por el favor, punto, explíquenos, pastor. Ok, hay gente que no conoce la teología, hace un enredo, una mezcla de cosas, pero la teología tiene que estar bien definida. Porque las personas que no conocen, no están definidas en su teología, ¿a dónde van a ir? A ningún sitio. Hermano, yo quiero decirle algo, ¿no? Ahorita en el internet, hermano, hay tanta cosa que la gente ve y escucha y lee de fulano y vengano. Y como no existe un cimiento teológico bíblico, entonces la gente absorbe de todo. Y a veces va a su iglesia y dice, pues yo escuché en el internet, como que a veces le dan... No que todo lo que está en el internet esté mal, pero la gente tiene que tener un discernimiento, una preparación bíblica, teológica, para poder tener un discernimiento, porque si no la gente está muy confundida, como usted dice, es arrastrada por todo viento de doctrina. Así es, yo he escuchado y he estado incluso en movimientos donde hemos estado más de 300 denominaciones diferentes, y yo puedo saber y no tengo ningún problema porque conozco mi convicción y mi doctrina, la doctrina bíblica que el Espíritu Santo ha traído, y respeto la doctrina de cualquier persona, la teología, pero yo tengo que tener la línea definida en mi vida. Como ministro, como creyente, como líder, tengo que enseñar cuál es la línea. Porque hay gente que no sabe y entra ahí lo que se conoce como el sincretismo. El sincretismo es una mezcla de doctrinas y que todo está bien. No, señor, cada uno tiene que definir, como dice Pablo, es muy importante. Así que le digo, cada uno de estos puntos requiere mucho tiempo para aclararlos, para sacarles hasta donde se pueda toda la estructura y A ver, explique un poquito más. El sincretismo es básicamente, yo quiero que usted abunde más, no es esta mezcla. Incluso puede ser lo pagano con lo cristiano. Definitivamente. ¿No? Donde ya no se entienden, como usted bien lo dice, los límites bíblicos, donde algo ya es antibíblico y la gente puede permitir esto precisamente por la ignorancia de la palabra. Pablo, Jesucristo les dijo a los fariseos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, yo creo que el pueblo de Dios ahorita, mire, Cristo dijo en Mateo 24, cuando le preguntaron de las señales del fin del tiempo, lo primero que Cristo les dijo es, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo en mi nombre, yo soy, y engañarán a muchos. Entonces Cristo sí nos advirtió que el último tiempo, que es el que estamos viviendo, está caracterizado por el engaño. Por eso es muy importante que la gente tenga un cimiento. Número uno, estudia personalmente lo que sería la Escritura como una vida devocional consistente, pero también se prepara en la escuela bíblica de su iglesia o de la denominación para que tenga un cimiento sólido y no sea engañado, porque es peligroso, hermano. Yo sí he visto que últimamente hay algunas personas que salen en el internet criticando iglesias y los hermanos son sacudidos y están dejando las iglesias por cosas que oyen en el internet, hermano, que muchas de ellas están fuera de lugar, pero la persona que está ahí hablando suena muy entendida y los desvía. A mí me preocupa mucho, hermano Ned, que la radio, a veces las personas hacen mal uso de ella, como la televisión. Creo que estos medios de comunicación masiva son sumamente importantes, pero creo que requieren mucho respeto. Así es. Requiere respeto. Creo que nuestro público merece respeto. Totalmente. Merece tratársele con dignidad y no cualquier cosa. Así que por eso estamos muy cuidadosos en tratar de presentar un mensaje cristocéntrico, y cuando se tiene que tocar las cosas, se tienen que tocar, pero con respeto. Con respeto. ¿Okay? Así que, cuando usted hablaba de eso, Pablo el apóstol dice en 2 de Timoteo capítulo 3, dice que muchos vendrán, se amontonarán para escuchar, dice, doctrinas incluso de demonios que tienen comezón de oír, y van entonces a hacer, por la falta justamente de formación de una plataforma, va a haber problemas serios. Esas personas no saben, y lo que hacen, van dañando y contaminando el ambiente doctrinal de las iglesias. Usted ve que la gente anda buscando por todas partes. El punto es, cuando uno tiene una convicción, uno está estable. Amén. Y respeta. Hay que respetar, porque es otra de las cosas que hay que hoy día. Pastor, se nos está terminando el tiempo, pero yo sí quiero pedirle que usted nos vuelva a acompañar, porque yo creo que va a ser de mucha bendición para toda nuestra audiencia. Quiero volver a dar los datos de su iglesia por si alguien se interesa de verdad. Si usted no tiene iglesia y vive por la zona de Banais, Pacoima, asista, se llama la Iglesia de Dios, el pastor Pedro Villarreal. La dirección es 13479 Banais Boulevard, ahí en Pacoima. El número es 818-897-6600. El pastor Pedro Villarreal es un hombre preparado,
con mucha experiencia en el ministerio. Ya lo estoy oye hablar como hay un cimiento bíblico, es un hombre muy confiable. No he tenido el gusto de conocerlo, pero se escucha el cimiento de la palabra, hermano. Le damos muchas gracias por su vida. Recuerden, Noche de Clamor también, este lunes 15 de octubre, 6:45 a 9, estarán nuestro hermano Felipe, su servidor, y todos los pastores, hermanos, de la zona de Covina, están invitados para que nos acompañen a orar. Simplemente es orar y adorar a Dios. Así que los estaremos esperando, hermanos, y Dios me los bendiga muchísimo, y gracias por acompañarnos en este programa de Pastor a Pastor. Hasta la próxima. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Esto fue De Pastor a Pastor, con el pastor Nets Gómez, de lunes a viernes de 3:30 a 4.